Bueno, vámonos ya. Está en la línea Raúl Benítez. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimado Raúl Benítez, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Oye, y bueno, tenemos aquí un gran debate en Jalisco, seguramente lo has visto, sobre si hay o no retenes no oficiales en las carreteras, en este caso el Estado, pero seguramente de todo el país. ¿Qué está pasando? ¿Tú has registrado que sí hay este tipo de retenes no oficiales? Bueno, mira, tradicionalmente en México las fuerzas estatales, sobre todo las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando había aquella Policía Federal de Caminos, luego la Policía Federal y luego el Ejército y la Marina, pues normalmente hacían retenes en las autopistas y nadie decía nada. Al final de cuentas no había una legislación clara que hacían que esos retenes no eran legales, pero que tampoco eran ilegales. Y la gente pues prefería que le inspeccionaran sus automóviles y no había grandes consecuencias. Pero también luego empezaron a aparecer los retenes criminales, ¿no? Y los retenes criminales muchas veces se escudan con automóviles, uniformes y eso que parecen ser gubernamentales, y entonces eso ya es mucho más peligroso. El problema de las autopistas del país es que lo que está quedando seguro son las autopistas de paga, las que tienen cuota, y entonces, dada esa condición, están bien mantenidas, no hay retenes, solo se tienen que hacer las paradas obligadas en las casetas de paga, y luego ya quedan muy desprotegidas las carreteras federales que comunican las poblaciones chicas y todo esto, que están mal mantenidas, y luego tienen hoyos, por lo cual la gente tiene que circular a menos velocidad, porque no se les da mantenimiento, y ahí en áreas donde hay intensa actividad criminal, pues ellos son los que se apoderan de la circulación de esas carreteras y en consecuencia se empiezan a atemorizar a los automovilistas o les cobran especie de impuestos o directamente pues los pueden hostigar, ¿no? Sí, pero hemos visto todo tipo de, pues no sé si llamarle retenes o de bloqueos, pero los vemos desde los que toman casetas y botean, que es una forma, digamos, también de ilegalidad en las carreteras de cuota, hasta lo que vimos en Sinaloa, que, digamos, hay zonas completamente protegidas donde se decide quién entra y no, o como en Cherán, en Michoacán, donde son autodefensas, pero en el cruce por el municipio te revisan a la entrada y te checan a la salida. Bueno, mira, aquí lo más grave es lo de Sinaloa. Lo de Sinaloa sí, definitivamente es insoportable, porque pues ahora sí que para entrar a Badiraguato pues hay que pedirle permiso a la gente del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán, y incluso con la visita presidencial el contingente periodista pues fue parado por contingentes y por retenes del grupo criminal, y ellos mandaban y todo, ni siquiera teniendo consideración de la visita presidencial. Lo de los que paraban las cuotas y cobraban sus cuotas en las casetas de peaje, y eso ya se reglamentó, y ahora sí está muy castigado eso. Falta que el gobierno quiera hacer cumplir la ley en cada caso, porque luego son lo que se entiende, entre comillas, por el gobierno, luchadores sociales en conflictos de pueblos, en conflictos por tierras, pequeños conflictos en un poblado chiquito, para parar carreteras, luego hacen boteo, luego la gente que trae el tag para pasar por la carretera, le cobran el tag y además le cobran el peaje criminal y todo esto. Lo de Cherán yo lo pondría entre comillas, porque es un pueblo que se ha protegido de toda la criminalidad que hay ahí en Michoacán, y ellos pues como que mantienen en salvaguarda su pueblo sin cobrar cuotas ni nada. Es ilegal según la ley, pero ellos tienen sus usos y costumbres, y por eso la gente pues no los respeta, porque no por eso te me refiero a que son formas distintas. ¿Cómo distinguir? O sea, la primera vez que te paran en Cherán, dices, ¿quién me está parando? ¿No? Sí, claro, pero ya todo el mundo sabe que si se acerca a Cherán te van a parar las policías comunitarias. Eso también pasa en Oaxaca, es muy común en Oaxaca, y en algunos lugares de Chiapas. Y ya los que transitan con regularidad en esos lugares, los repartidores de productos, los de la leche liconza, los de la Coca-Cola, los de Sabritas, los comerciantes, todo eso ya lo saben bien. Entonces tampoco les da miedo pues pasar por Cherán y que te cobren, o definitivamente no pasar por Cherán por la noche porque te ponen piedras y ya no puedes pasar. Entonces, pero eso no se considera actividad criminal, se considera
pues una especie de autodefensa comunitaria, pero no te roban, ni te amagan, ni tienen armas, ni nada, ¿no? Solo te ponen unas cuerdas, piedras, te inspeccionan, etcétera, y ya. Y lo mismo pasa en Oaxaca, en muchas comunidades, ¿eh? Yo fui en Semana Santa a Oaxaca y por lo menos en 3 en Semana Santa, pues había cuerdas con unos muchachitos que hacen trabajo comunitario, te preguntan de dónde viene, de dónde va, bienvenido, pero pues aquí todo tranquilo, no se preocupe, aquí tenemos el control de la comunidad, tenemos una policía comunitaria y no hay ningún problema. Y tú dices, bueno, pues tampoco me están amagando ni me voy a asustar por eso, porque son usos y costumbres. Los pueblos hacen eso por la corrupción de muchas policías municipales y estatales y por el crimen organizado, y nadie se mete con ellos. Pero lo de Sinaloa sí es insostenible, lo que pasa en carreteras de Michoacán es insostenible, en Jalisco, en Guanajuato, pues eso ya lleva, en Veracruz pasa mucho también, eso sí es crimen y es peligroso, ¿no? Y luego lo de las cuotas esas de las autopistas por los hipotéticos o supuestos o falsos luchadores sociales, ya ahora está reglamentado, pero el gobierno pues tiene que hacer cumplir la ley, pero eso ya está castigado, o sea, tiene ya un castigo penal. Sí. Raúl, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Y a todo esto, bueno, lo de Sinaloa es grave, ya mencionaste algunos casos de Oaxaca, algunos casos en Jalisco, donde incluso un obispo denuncia que uno de sus retenes le quita su camioneta y lo amagan. Y sí, la respuesta de las autoridades, tanto el presidente de la República como el gobierno del estado en Jalisco, desestiman todo eso que corre por las redes, todo eso que la gente puede informar. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esto que es una realidad, más allá de las salvedades que ya mencionaste, la realidad de los retenes criminales? Los retenes criminales obviamente es lo peor. El gobierno es débil para enfrentarlos, no tiene una cobertura suficiente en fuerza, porque tú me dices, ahí en tal carretera hay un retén, te hablan por teléfono celular, sí, pero aparecieron 5 en otras carreteras parecidas, no mandan la fuerza suficiente para repeler eso, para ayudar a la gente, y luego también está la orden esa de abrazos no balazos, donde a veces trata de evitar enfrentamientos con los retenes y con los criminales, y que sí hostigan a la gente y que sí ponen en peligro la vida de los automovilistas y de los comerciantes que andan en sus transportes. Pues yo creo que debería haber un poquito más de cumplimiento de la ley y un poquito más de mano dura para que también ellos sientan el rigor de la ley y no anden hostigando a la población. Entonces el gobierno tiene una contradicción que a veces no quiere usar la ley. Por ejemplo, lo de los retenes en las casetas. Ya está penalizado. Ellos mismos, los de Morena, hicieron esa ley, pero no lo cumplen a cabalidad. Entonces es un gran debate de que el gobierno tiene que cumplir la ley, pero no tiene las fuerzas suficientes o no quiere desplegarlos para no causar fricciones, ¿no? Y esto pues es un espiral sin fin de incumplimiento de la ley, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Oye, para terminar, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿En Jalisco tienes tus reportes específicos de retenes o nada más, digamos, es lo que se ha dicho en medios? Pues todo, porque alguien que tiene un celular y conoce un medio de comunicación habla y lo dice, y alguien que se enoja va a la comisaría de policía del próximo pueblo y lo dice. Entonces son reportes, es lo que se dice en medios, es lo que dicen los sacerdotes porque reciben las quejas de los pobladores, sobre todo los domingos. Es una combinación de todo, y lo que sí podríamos decir es que el gobierno está faltando bastante al cumplimiento de la ley porque tiene miedo, digan que es represor, pero entre que tiene miedo que digan que es represor, la gente está siendo vulnerada en sus derechos de circulación notablemente, ¿no? Exacto. Raúl Benítez, muchas gracias por estos minutos para Así las Cosas Jalisco. Raúl es investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte en la UNAM. Un abrazo, Raúl, muchas gracias. Un saludo a Jalisco, que les vaya muy bien. Gracias.